Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos al cenáculo en el que tendremos una serie de profecías, recordándolas, que tienen que ver sobre la apostasía eclesiástica. Lucifer y un gran número de demonios serán destacados desde el infierno y poco a poco abolirán la fe, hasta que las personas consagradas a Dios la cegarán de tal modo que, salvo en caso de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de los malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Le dice la Santísima Virgen a Melania y Maximino en La Salette, Francia, en 1846. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos. Las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se erigirá en rey de los corazones. Que los que se hallan a la cabeza de las comunidades religiosas presten atención a las personas que deben recibir, porque el demonio empleará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas completamente al pecado, y los desórdenes y la pasión por los placeres carnales serán difundidos por toda la tierra. Temblad, pues el Señor va a entregaros a manos de su enemigo, porque los lugares santos serán corrompidos, y muchos conventos ya no son casa de Dios, sino establos de Asmodeo y los suyos. Temblad, los sacerdotes ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y por su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, claman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y claman venganza, y esa se halla suspendida sobre sus cabezas, porque nadie implora ya misericordia y perdón para el pueblo, porque no hay almas generosas, no hay ya personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno a favor del mundo. Ay de los príncipes de la iglesia, reunidos ahora en sínodo, que solo se han ocupado de acumular riquezas sobre riquezas y de salvaguardar su autoridad y de dominar con orgullo. Las iglesias serán profanadas, los sacerdotes, los religiosos, serán expulsados, se les hará morir y de una manera cruel. Muchos abandonarán la fe, y grande será el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre ellos también habrá obispos. Eso en cuanto a La Salette. En Fátima, Portugal, a los tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, en 1917. Pero también para la iglesia vendrá un tiempo de muy duras pruebas. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Satán se introducirá en medio de sus filas
En Roma misma habrá grandes cambios. Lo que está podrido se cae y lo que se cae no se mantiene más. La iglesia será oscurecida y el mundo precipitado en la confusión. Satán ha llegado a los más altos puestos y determina los acontecimientos. Logrará introducirse hasta las más altas cumbres de la iglesia. A Christina Gallagher, en Irlanda, 1988. Dice Jesús: pueblo mío, ¿por qué no respondes a los clamores de mi sacratísimo corazón? ¿Dónde están mis pastores para dirigir mi rebaño? Mi rebaño clama por sus pastores. Quedó silencioso durante unos minutos y Jesús dijo: yo soy el verdadero pastor. Guiaré a mi rebaño que se ha descarriado. Juntaré a mis pequeños del mundo para que formen mi ejército de amor y de verdad. El castigo tiene que venir para purificar no solo al mundo, sino a la iglesia, porque la oscuridad está hasta dentro de la iglesia. Hija mía, muchos de mis hijos e hijas en la vida religiosa sirven en nombre de Dios, pero el verdadero Espíritu de Dios no está presente en ellos. Solo sirven a Dios con burla. El ver esto me hiere el corazón. El poder de las tinieblas cubre mi iglesia y el mundo. Catalina de Siena, en singular belleza, se presentó y dijo a Christina Gallagher: reza por el Papa todos los días, por los sacerdotes y cardenales. Era otra época, ¿no? Era otra época. Bien, San Nilo, en Egipto. Los pastores y obispos, así como los sacerdotes y muchas almas consagradas, se convertirán en seres presuntuosos y arrogantes, invadidos por la vanidad y la soberbia de la sabiduría humana, y serán inútiles para discernir entre el camino recto y el camino del mal. Y en la iglesia de Dios escasearán los verdaderos pastores piadosos por la indiferencia respecto a la debida veneración del Señor en sus iglesias. Todo esto será el resultado del inminente reinado del anticristo, y será entonces cuando la justicia divina caerá sobre la faz de la tierra y contra la raza humana. 4 personas en Huatusco, México, 1988. El camino aquí es mi iglesia. Es necesario que se purifique para que sea santa y universal. Hijitos, para que el árbol crezca frondoso, es necesario podarlo. Y más las partes inservibles, pues si se dejan afectan el desarrollo del árbol. Tiempo es de dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Dad al hombre lo que le pertenece, y rendid cuentas a Dios de lo que os ha otorgado en cuidado. Mas os repito, no os salgáis del camino, mi iglesia, ya sea de una rama o de la otra. Padre Gobi, Milán, Italia, 1972. No os dejéis prender por el desánimo. Con frecuencia mi adversario os hiere valiéndose de personas buenas, a las que vosotros de muchas maneras
incluso habéis beneficiado. A veces se sirve precisamente de vosotros mismos, cohermanos. Han llegado los tiempos que yo os he predicho, dice la Virgen, en los que todos los sacerdotes que me veneran, me escuchan y me siguen, son ironizados, vilipendiados y combatidos por otros sacerdotes que también son hijos de mi maternal predilección. Preparaos para experimentar el indecible sufrimiento de veros abandonados por los más fieles, burlados por los hermanos, marginados por los superiores, combatidos por los amigos, perseguidos por aquellos que han acogido el compromiso con el mundo y se han asociado al escuadrón secreto de la masonería. Amparo Cuevas, en El Escorial, en España. Es preciso cumplir los mandamientos de la ley de Dios y hacer apostolado, aunque tendrán impedimentos por los mismos que se llaman hijos de Dios y serán perseguidos. Sor Agnes Sasagawa, en Akita, Japón. El demonio será especialmente implacable con las almas consagradas a Dios. El pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Santa Gema Galgani, en Lucca, Italia, 1901, le habla a Jesús diciendo: mis servidores del santuario, la indiferencia crece cada día y nadie se corrige. Teresa Musco, 1951, en Italia. Hija mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia, y solo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden tocar de lleno el corazón de mi Hijo y del Padre. Se iniciará el tiempo de Satanás. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Te encuentras en medio de una generación muy difícil, en la cual se pretende explicarlo todo científicamente y nadie piensa en dar un poco de amor inclusive para los más pobres. Sábete, hija mía, que Satanás llegó a la cima de la iglesia, parecido a Fátima 12 años antes de pensar a conocerse la versión de 1963. Pierina Gili, Rosa Mística, Montichiari, 1947. María expresó que lo que más ofende a Cristo son las almas consagradas que se han vuelto tibias, especialmente las que traicionan su vocación. Con sus grandes ofensas han provocado castigos sobre la iglesia, pero el espíritu de sus santos fundadores volverá a florecer. Rosa Quattrini, San Damiano, Italia, 1964. La Virgen llama a los sacerdotes con insistencia sus hijos de su predilección y suplica encarecidamente que se ruegue por ellos. Enzo Alócer Porto, Stefano, Italia, 1966. El mundo continúa de mal en peor. La fe hacia Dios se está enfriando, especialmente en la casa de Dios, la iglesia. En verdad, muy cierto, Satanás está caminando entre la más antigua orden de Roma. Por lo tanto, mis sacerdotes caen en grave pecado,
por el mal ejemplo que están dando. Satanás ha caminado y caminará al frente de mis sacerdotes. Juana Luisa Ramonet, Quericien, Francia, 1938. Dice Jesús: hay en el mundo una lucha que muchos ignoran. Es una batalla espiritual. Y esta es más terrible que los otros combates. Un ataque satánico de los más terribles asalta a la iglesia. En un último esfuerzo, unid vuestras plegarias, vuestras penitencias, vuestras lágrimas a mi corazón doloroso, entristecido por la vista de tantas almas que se pierden, y del estado de la iglesia herida interior y exteriormente. Estas heridas son profundas y producidas por tantos apóstatas que con rayo infernal tratan de destruir vuestra fe y hacer desaparecer todo lo que es de Dios. Los sacerdotes son mis amigos preferidos. Cuánto los amo. Pero también tengo que soportar la indiferencia de un gran número de ellos. Oh, yo quería a mis sacerdotes totalmente puros en el altar, donde son otros yo mismo. Antonio Andrés Bereciartúa, esquióloga en España, 1932. Díjome Jesús: serán señales precursoras de la guerra, la tibieza religiosa y la corrupción de las costumbres, el vicio tenido como virtud y la virtud como vicio, los creyentes tenidos como locos y los incrédulos por iluminados. Las cosas llegarán al colmo, pero cuando la mano del hombre no pueda más y todo parezca perdido, yo pondré mi mano y arreglaré las cosas, dice Jesús. El afán de la riqueza llevará a los hombres a negar la fe y a muchos ministros de la iglesia. Estos últimos, llevados de la voluptuosidad carnal y de la belleza y la lascivia de las mujeres, abandonarán el celibato, y por donde quiera ir el demonio, puede ir libremente entre ellos. Si en este momento está en riesgo de abolerse el celibato, ¿sí? En esta época los curas serán los peores. El gobierno les ha dicho que les quitará las iglesias, y esto será lo que les sublevará, siendo esto un castigo por no saber cumplir con su ministerio. Que hay muchos que desean servir de paisanos, porque antes de cumplir con la obligación que tienen, se ocupan de la política, los círculos, el cambio climático, el sínodo de Asmodeo, la agenda LGBTI, etcétera, etcétera. Aquí dice: se ocupan de política, círculos y reuniones, pero esos son los temas. Felisa de Arrieta en Umbe, España, 1941. Sacerdotes, obispos y cardenales, muchos han perdido la luz del Evangelio. Andan buscando a ciegas y pretenden así alcanzar la salvación de Dios. Conchita y las 3 niñas más en Garabandal, España, 1961. Desde que supieron lo que habría de ser el castigo, las videntes han desarrollado en ellas un gran espíritu de sacrificio. Ruegan por los pecadores
y especialmente por los sacerdotes, de los que dicen que no son lo que deberían ser, y son la causa de que muchas almas se condenen sin remedio. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Amparo Cuevas en El Escorial, España. Gran parte del clero dice lo mismo que Conchita y las 3 niñas de Engarabandal. Amparo Cuevas. Y agrega, los pecados de los consagrados claman al cielo y atraen la venganza. Va a venir un gran castigo a toda la humanidad como jamás se ha visto. Gertrudes Duren en Alemania, 1949. La Virgen mira al cielo. Su cara está pálida y llena de dolor. Continuamente caen lágrimas de sus ojos sobre su vestido. Y me dijo, di al mundo marcado por el pecado que se convierta. Rezad por mis hijos los sacerdotes y por mis hijas las religiosas para que se hagan más humildes. José Irlamier, Alemania, 1962. La empresa del demonio es tal que alcanza las más altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Y para salvar todavía el mundo, mi divino Hijo y yo nos vemos obligados a volver a la tierra. Es espantoso constatar que lo que el demonio ha conseguido dentro de la iglesia, que ciertos sacerdotes hayan influido a espaldas del Papa para transformarla y diferenciarla de lo que es el Espíritu Santo inspiró, pero en este caso pues no es a espaldas del Papa. En esa época sí, pero en esta época es orden. Bueno, Bergoglio no es el Papa, ¿no? El Papa era Benedicto, y a espaldas de Benedicto se comenzó a fraguar toda esta reforma satánica de la Iglesia. Anónima en Friburgo, Suiza, 1964. Los sacerdotes se han tomado demasiada libertad para la interpretación del concilio. No han respetado la tradición y la iglesia ya no es lo que era y lo que debe ser. Padre Michael Scanlon, Estados Unidos, 1980. Dice Jesús, se ha mantenido una relación adúltera con el mundo. No solamente están infectados por el pecado, sino que también lo enseñan, lo abrazan, lo aprueban y dicen que no es pecado. Expulsen el pecado. Sus líderes no han podido bregar con esto. Hay fragmentación y confusión en todos los rangos. En todos los rangos. Satanás va donde desea e infecta a todo el que desea. Tiene acceso a mi pueblo y eso no lo toleraré. María Amante en Estados Unidos, 1987. Como ustedes saben, Satanás se ha concentrado en la familia y en el sacerdocio, por ser las vocaciones más santas, mediante las cuales vienen a mí en el cielo la mayoría de mis hijos. Cindy Kane, San Diego, California. La gran apostasía se eleva a la superficie. Llegará más pronto que la caída del sol en el horizonte. La Santa Madre Iglesia sufrirá
una gran tribulación. Prevengo a mis hijos que el anticristo busca poder, aún adentro de la iglesia de mi hijo. ¿Cuántos dolorosos crímenes, blasfemias y excesos cometidos contra la Santísima Trinidad? Estos crímenes y muchos otros muy pronto recibirán la justicia de Dios. La abominación de la desolación dentro del templo está completada. Los eventos que se ven en el mundo son incluido el sínodo, son las trampas de Satanás, no son actos de Dios. Raymond Chubb, Georgia, Estados Unidos, 1990. Dice Jesús: ustedes conocen la influencia de Satanás en el mundo y se horrorizan del mal que penetra en la iglesia y que ha consumido el mundo. Satanás está muy activo también dentro de la iglesia, y muchos de mis hijos están siendo arrastrados. Por favor, oren y ayunen. Ofrezcan sus sacrificios por ellos. En verdad, muy cierto. Es muy cierto. Satanás está caminando entre la más antigua orden de Roma. La iglesia está ahora tomada por esta bestia, y el Vaticano será tomado por lo que habrá de suceder. Mis sacerdotes serán los culpables de lo que sucederá en el mundo. Poco a poco se están hundiendo en la podredumbre de feroces errores y escándalos. Esta es la gran maldad que todo lo está demoliendo. Por lo tanto, mis sacerdotes caen en grave pecado por el mal ejemplo que están dando. Satanás los ha cambiado y camina Satanás al frente de mis sacerdotes. Hijos, recojan mi rebaño, pues muchos de mis pastores están sumidos en el sueño y no ven más allá de los ojos. Y el lobo disfrazado de oveja camina entre ellos buscando la presa fácil. No se duerman, pastores, conduzcan a mis ovejas a mis pastizales, donde estarán a salvo y mi gracia los cobijará. Profecías sobre la apostasía eclesiástica, aquí en el cenáculo. Dios les bendiga.